Regalo inesperado. Aquella Navidad prometía ser como todas las demás, tranquila, hogareña, sin sobresaltos. La nieve caía con suavidad sobre el techo de nuestra casa y los cánticos de villancicos resonaban en la radio, acompañando el ruido de los platos mientras mi madre terminaba la cena. La sala olía a pino y a galletas de canela, y las luces del árbol parpadeaban con su ritmo lento y constante. Mi padre estaba junto a la chimenea, hojeando el periódico sin mucha atención, y mi hermana menor revoloteaba alrededor del árbol, emocionada por la pila de regalos que ya habían aparecido desde la mañana. Yo me limitaba a observar, intentando absorber ese instante de paz que parecía tan frágil, como si un solo ruido pudiera romperlo en pedazos. Y entonces tocaron la puerta. No era común que alguien nos visitara en Nochebuena. Mi padre levantó la mirada del periódico y mi madre asomó la cabeza desde la cocina, frunciendo el ceño con curiosidad. Yo fui el primero en levantarme para abrir. Al otro lado, no había nadie. Miré a ambos lados de la calle. Todo estaba en calma. La nieve cubría la entrada y, más allá de las luces tenues que salían de las ventanas de las casas vecinas, la noche estaba oscura y silenciosa. Bajé la vista y allí estaba, una caja, envuelta con un papel rojo y un lazo dorado, perfectamente colocada frente a la puerta. ¿Quién era?, preguntó mi madre desde el pasillo. No lo sé, respondí, agachándome para recoger el paquete. El regalo era ligero y frío. Miré alrededor por última vez antes de cerrar la puerta y volver a la sala. Mi familia se reunió a mi alrededor cuando dejé la caja sobre la mesa de centro. ¿No viste a nadie?, insistió mi padre. Negué con la cabeza. Tal vez lo dejó el repartidor, dijo mi hermana, aunque su voz tembló un poco, como si ella misma no creyera en esa posibilidad. La caja no tenía ninguna etiqueta, ninguna nota, ningún remitente. Era como si hubiera aparecido de la nada. Ábrelo, dijo mi madre. Nos quedamos todos en silencio mientras tiraba suavemente del lazo dorado. El papel rojo se deslizó con facilidad y la tapa de la caja cedió con un leve crujido. Lo que vi dentro me hizo contener la respiración. Era un marco de fotos. Viejo, de madera oscura, con el cristal ligeramente rajado en una esquina. La imagen dentro del marco era borrosa, como si el tiempo la hubiera desvanecido poco a poco, pero podía distinguir las figuras. Una familia, un padre, una madre y dos niños, un chico mayor y una niña pequeña, parados frente a una casa que me resultó demasiado familiar. Nuestra casa. ¿Qué es eso?, susurró mi hermana, acercándose más. Mi madre retrocedió un paso. La vi ponerse pálida, como si acabara de ver un fantasma. Mi padre se puso de pie lentamente y, sin decir una palabra, tomó el marco de mis manos. Lo miró fijamente durante un momento largo, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. Luego, sin aviso, dejó caer el marco sobre la mesa, volteando la imagen boca abajo. «Tiren eso», dijo con voz dura. «¿Por qué?», pregunté. «¿Quiénes son?». Mi madre no contestó. Se dio la vuelta y volvió a la cocina, aunque el temblor en sus manos era evidente. Mi padre me lanzó una mirada que cerró cualquier posibilidad de insistir. «No importa quiénes sean. Esto es una broma de mal gusto». Luego tomó la caja y el marco y se dirigió hacia la puerta. Lo vi salir y lanzar ambos objetos al basurero que estaba frente a la casa. Cerró la puerta con fuerza al volver. Esa noche, la cena fue silenciosa. Me desperté de madrugada, sintiendo el aire helado de la noche colarse por la ventana. Me levanté de la cama y fui al baño, intentando ignorar el malestar en el estómago que me había estado atormentando desde que vi aquella fotografía. Cuando regresaba a mi cuarto, noté algo raro. La luz de la sala estaba encendida. Bajé las escaleras despacio, sintiendo un escalofrío en la nuca. Al llegar a la sala, me quedé petrificado. El marco de fotos estaba sobre la mesa de centro, con la imagen mirando hacia arriba. Retrocedí un paso y choqué con alguien. Me giré, sobresaltado, solo para encontrarme con mi padre. ¿Fuiste tú?, pregunté, pero su expresión me dejó claro que no sabía de qué hablaba. Miró hacia la mesa y vi cómo la sangre desaparecía de su rostro. Caminó hacia el marco y lo tomó con manos temblorosas. Luego corrió hacia la puerta de entrada y la abrió de golpe. La caja seguía allí, junto al basurero. Las cosas empeoraron los días siguientes.
Cada vez que intentábamos deshacernos del marco, regresaba. Lo tiramos, lo quemamos, lo rompimos en pedazos. No importaba lo que hiciéramos, siempre aparecía de vuelta en la sala, intacto. Mi madre apenas hablaba y mi padre pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sentíamos, no estábamos solos. Comenzamos a escuchar ruidos por las noches. Pasos en el pasillo, puertas que se cerraban solas, susurros ininteligibles que parecían venir de las paredes. Mi hermana lloraba en silencio en su habitación y yo apenas podía dormir. Una noche, ya no pude más. Decidí enfrentar a mis padres. ¿Quiénes son los de la foto?, pregunté. Mi madre me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mi padre suspiró y se dejó caer en el sillón, como si una enorme carga lo aplastara. Vivían aquí antes que nosotros, dijo finalmente. Hace muchos años. Una familia joven. Hubo un incendio en Navidad. Nadie sobrevivió. ¿Por qué nunca nos dijeron esto?, susurré. Porque queríamos olvidar, dijo mi madre. Queríamos empezar de nuevo. Pero ellos no nos han olvidado. En ese momento, escuchamos un ruido fuerte en el piso de arriba. Como si algo pesado hubiera caído. Luego, la voz de mi hermana gritando. Corrimos hacia su habitación y la encontramos de pie en medio del cuarto, temblando y señalando hacia la ventana. Afuera, en el jardín cubierto de nieve, había 4 figuras paradas en silencio. Un padre, una madre, un chico mayor y una niña pequeña. Nos estaban mirando. Aquella fue la última Navidad que pasamos en esa casa. Cuando nos mudamos, dejamos todo atrás, los muebles, las decoraciones, todo. Pero cuando llegamos a nuestro nuevo hogar, encontramos una caja esperando en la puerta. Papel rojo, lazo dorado. Esta vez, no lo abrimos. La niña en el trineo. La nieve había comenzado a caer con fuerza aquella tarde, cubriendo todo con una capa blanca y espesa. La tormenta había llegado sin advertencia, haciendo que las calles del vecindario quedaran casi desiertas. No era raro en esta época del año, las Navidades solían traer un frío implacable. Me encontraba sola en casa, disfrutando del silencio mientras observaba las copas de los árboles desde la ventana del segundo piso. Desde que había perdido a mis padres hacía años, la Navidad era para mí una época que prefería ignorar. Vivía en una casa antigua a las afueras del pueblo. A pesar de su aspecto solitario, me gustaba estar allí. Era mi refugio. Los vecinos más cercanos estaban a unos 100 metros y la calle que pasaba frente a mi casa apenas tenía tráfico. Era perfecta para alguien que necesitaba estar en paz consigo misma. La tarde transcurría con tranquilidad, pero justo cuando el sol comenzó a ocultarse, la vi. Primero fue solo un destello en el rabillo del ojo. Giré la cabeza hacia la ventana y allí estaba, una niña pequeña, sentada en un trineo rojo, justo en medio del camino cubierto de nieve frente a mi casa. Llevaba puesto un abrigo grueso de color azul y una bufanda blanca que parecía haber sido tejida a mano. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y tenía una sonrisa amplia, casi demasiado amplia. Lo que más me inquietó fueron sus ojos, grandes, brillantes y fijos en mí. A pesar del frío evidente, no parecía moverse ni temblar. Solo estaba allí, sentada en el trineo, sonriendo. Me quedé observándola durante unos segundos, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Quién dejaría a una niña sola en medio de una tormenta de nieve? Me sentí incómoda, como si algo no encajara, pero descarté esa sensación. Quizás era la hija de algún vecino que había salido a jugar y no se había dado cuenta de la tormenta. No podía ignorarla. Tomé mi abrigo y bajé las escaleras rápidamente. Al abrir la puerta, el aire helado me golpeó con fuerza, haciendo que me arrepintiera al instante de no haberme puesto guantes. Bajé los escalones del porche y caminé hacia donde la había visto. Pero la niña ya no estaba. El trineo seguía allí, ligeramente cubierto de nieve, como si hubiese estado abandonado durante horas. Me giré en todas direcciones, buscando alguna señal de la pequeña. No había huellas alrededor del trineo, ni rastros de que alguien hubiese pasado por allí recientemente. «¿Hola?», grité, esperando alguna respuesta. Nada. El silencio era profundo,
roto solo por el silbido del viento entre los árboles. Miré el trineo más de cerca. Era viejo, con la pintura desgastada y las cuerdas rotas en los extremos. No había nada extraño, pero algo en él me causaba una sensación de incomodidad. Decidí que lo mejor era llevarlo conmigo. No podía dejarlo allí en medio de la tormenta, sobre todo si alguien regresaba a buscarlo. Lo tomé por una de las cuerdas y lo subí hasta el porche, dejándolo apoyado contra la pared. Mientras lo colocaba, vi algo que me heló aún más la sangre, un papel doblado bajo uno de los listones del trineo. Lo tomé con manos temblorosas y lo desdoblé lentamente. En letras torcidas, como escritas por una mano apresurada, solo había 3 palabras. ¿Me recuerdas ahora? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a mi alrededor, intentando encontrar alguna explicación lógica. ¿Una broma? ¿Una coincidencia? Cerré la puerta con rapidez y me quedé en el recibidor, leyendo y releyendo la nota. No tenía sentido. No entendía qué significaba, y menos aún a quién estaba dirigida. Dejé el papel sobre la mesa de la sala y decidí ignorarlo por el momento. Traté de convencerme de que todo era producto de alguien que quería asustar a los vecinos, pero esa sonrisa de la niña seguía clavada en mi mente. La noche avanzó lentamente. Intenté distraerme leyendo un libro, pero no podía concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la niña, quieta en su trineo. Finalmente, me obligué a ir a dormir, aunque el sueño no vino fácil. A las 3 de la mañana, me desperté sobresaltada. Había un sonido persistente afuera, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre la nieve. Me senté en la cama y me quedé escuchando con atención. El ruido venía de justo debajo de mi ventana. Me acerqué con cautela y miré hacia abajo. El trineo ya no estaba en el porche. El nudo en mi estómago se hizo más fuerte. Entonces, vi la sombra de la niña. Estaba de pie en el camino, mirando hacia mi ventana. No podía ver su rostro con claridad, pero sabía que era ella. Me quedé congelada, incapaz de moverme. La sombra permaneció allí durante unos segundos antes de desaparecer lentamente, como si se desvaneciera con la nieve. A la mañana siguiente, decidí hablar con mis vecinos. Tal vez ellos sabían algo de la niña o del trineo. Fui a la casa más cercana y llamé a la puerta. Una mujer mayor, la señora Ramírez, me abrió y me invitó a pasar. Vi a una niña pequeña frente a mi casa ayer, le expliqué. Estaba en un trineo rojo. ¿Usted sabe quién puede ser? La expresión de la señora Ramírez cambió al instante. Se puso pálida y sus manos comenzaron a temblar. ¿Un trineo rojo?, susurró. Asentí, confundida. Hace muchos años, una niña desapareció durante una tormenta de nieve, dijo con voz apagada. Se llamaba Elena. La última vez que la vieron, estaba jugando en su trineo rojo cerca del bosque. Nunca la encontraron. Mi corazón se detuvo un instante. Intenté procesar lo que me estaba diciendo. ¿Era posible? Aquella niña no podía ser. Pero eso fue hace décadas, agregó la mujer, mirándome fijamente. Nadie volvió a saber de ella. Salí de la casa sintiéndome mareada. Volví a la mía, incapaz de quitarme la imagen de la niña de la cabeza. Cuando entré, encontré algo en el suelo del recibidor. Otro papel, doblado cuidadosamente. Esta vez, el mensaje era más largo. No debiste dejarme sola. Ven al bosque y llévame contigo. No pude evitarlo. Aquella noche, armándome de valor y envuelta en mi abrigo más grueso, decidí ir al bosque. Algo en mi interior me decía que tenía que hacerlo, que si no lo hacía, aquella niña nunca me dejaría en paz. La tormenta había amainado, pero la nieve seguía siendo profunda. Caminé con la linterna encendida, siguiendo un rastro de pequeñas huellas que no deberían estar allí. Las pisadas eran frescas y se dirigían hacia el corazón del bosque. Sentía que cada paso me llevaba más cerca de algo que no quería descubrir. Finalmente, llegué a un claro. Allí, bajo un árbol, estaba el trineo. Y sentada en él, la niña. Su sonrisa seguía intacta, pero ahora había algo diferente en sus ojos, tristeza. ¿Quién eres?, murmuré, mi voz apenas audible. La niña no respondió. Solo señaló algo detrás del árbol. Me acerqué lentamente y entonces lo vi, una pequeña tumba improvisada, cubierta de nieve y ramas secas.
Sobre ella, una placa desgastada con un nombre grabado, Elena Martínez. Caí de rodillas al comprenderlo todo. La niña había muerto sola en el bosque hacía años, abandonada por quienes debían cuidarla. Y ahora, de alguna manera, quería que alguien la recordara. Que alguien la encontrara. Me giré hacia el trineo, pero la niña ya no estaba. Solo quedaba la nieve cayendo suavemente y el trineo vacío. Llamé a las autoridades al día siguiente y les expliqué lo que había encontrado. Excavaron bajo el árbol y hallaron los restos de Elena, confirmando su identidad con pruebas de ADN. Su historia salió en los periódicos locales como un misterio resuelto después de décadas. Desde entonces, cada Navidad dejo flores en aquel claro del bosque. Y aunque no he vuelto a ver a la niña, a veces, en las noches de tormenta, creo escuchar el sonido de un trineo deslizándose sobre la nieve. La cabaña 34. La nieve comenzaba a caer con fuerza cuando llegamos a la cabaña. Habíamos planeado el viaje con semanas de antelación, una Navidad entre amigos, lejos de las responsabilidades y el bullicio de la ciudad. La idea de estar en las montañas, frente a una chimenea encendida, parecía la forma perfecta de cerrar el año. Éramos 5 en total: Lucas, Andrea, Sofía, Pablo y yo. Alquilamos una cabaña a través de una página que ofrecía alojamientos rurales y, aunque el lugar se veía algo viejo en las fotos, el precio era demasiado bueno como para ignorarlo. Aquí es, dijo Lucas al estacionar el coche frente a la entrada. La cabaña estaba aislada en medio de un denso bosque de pinos. Era una estructura de madera oscura, con ventanas pequeñas y un techo inclinado que ya acumulaba una gruesa capa de nieve. A un lado había un pequeño porche con una mecedora vieja y sobre la puerta principal, un letrero desgastado con el número 34 apenas visible. Por alguna razón, esa cifra me causó una ligera incomodidad, pero lo ignoré. Bajamos del coche con nuestras maletas y comenzamos a descargar las provisiones. Lucas abrió la puerta con la llave que nos habían dejado y nos adentramos en la cabaña. El interior era rústico pero acogedor. Paredes de madera, una chimenea de piedra en la sala, una pequeña cocina y un par de habitaciones con literas. Esto no está nada mal, dijo Andrea mientras recorría el lugar. Encendimos la chimenea y colocamos la comida en la cocina. El ambiente era cálido y, por un momento, parecía que todo sería perfecto. Pero cuando subimos al segundo piso para escoger nuestras camas, las cosas empezaron a tornarse extrañas. Las marcas en las paredes. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía. Nos detuvimos frente a una de las paredes del pasillo. Estaba rayada con líneas irregulares, como si alguien hubiese usado un cuchillo o algún objeto filoso para arañar la madera. Las marcas no formaban ningún patrón reconocible, pero algo en ellas me parecía inquietante. Debe ser algún animal, dijo Pablo, encogiéndose de hombros. Esta cabaña se ve vieja. Es normal que tenga cosas raras. Intenté no pensar demasiado en las marcas, aunque no podía evitar sentir que parecían hechas con desesperación. Aún así, continuamos con la noche. Sofía y Andrea prepararon chocolate caliente mientras Lucas encendía el televisor. Nos sentamos en la sala, riendo y contando historias, tratando de disfrutar del espíritu navideño. Sin embargo, cuando fui a buscar más leña al cobertizo en la parte trasera de la cabaña, encontré algo que hizo que el aire se me atascara en la garganta. Allí, sobre una pila de leña, había una hoja de papel arrugada y amarillenta. La tomé con cuidado y la desplegué. Era una nota, escrita a mano, con letras temblorosas y manchadas. No deben estar aquí. La cabaña no los dejará salir. Me quedé paralizado, sintiendo como el frío de la noche me calaba hasta los huesos. Miré a mi alrededor, convencido de que alguien me estaba observando, pero no vi a nadie. Respiré hondo y decidí llevar la nota conmigo. No quería alarmar a los demás, así que la guardé en el bolsillo de mi abrigo. Regresé al interior y me uní a los demás, intentando actuar con naturalidad. Pero por más que tratara de ignorar la advertencia, las palabras seguían repitiéndose en mi mente. Esa noche nos acostamos tarde. La chimenea seguía encendida y la cabaña crujía de vez en cuando, como si estuviera viva. Dormí poco, dando vueltas en mi litera y escuchando los sonidos del viento afuera.
Cuando finalmente me quedé dormido, fui despertado de golpe por un ruido fuerte, un golpe seco en la puerta principal. Me levanté con cuidado, intentando no despertar a Lucas, que dormía en la litera de abajo. Miré el reloj, eran las 3:17 de la madrugada. Bajé las escaleras con el corazón latiendo desbocado y me detuve en la sala. No había nada extraño, pero cuando miré hacia la puerta, vi que algo había sido deslizado por debajo de ella. Era otra nota. Me arrodillé para recogerla, temblando de pies a cabeza. Las letras eran las mismas que en la primera nota, temblorosas y torcidas. No los quiere aquí. No los dejará ir. ¿Quién está ahí?, murmuré, asomándome por la ventana. Afuera todo estaba oscuro. La nieve seguía cayendo con fuerza, y las huellas que habíamos dejado al llegar ya estaban cubiertas. Cerré las cortinas con rapidez y regresé a mi habitación, pero ya no pude dormir. Algo no estaba bien con la cabaña, y lo peor era que yo era el único que parecía darse cuenta. Por la mañana, mientras los demás preparaban el desayuno, salí a comprobar el exterior. Necesitaba ver si había alguna señal de que alguien hubiese estado cerca durante la noche. Pero lo que encontré fue aún más extraño. A unos metros de la cabaña, en medio de la nieve, había un rastro de huellas. Eran huellas pequeñas, como las de un niño descalzo, y parecían comenzar de la nada. No llevaban a ninguna parte, simplemente aparecían en medio de la nieve y se perdían unos metros después. ¿Qué haces ahí afuera?, preguntó Lucas desde la puerta. Hay huellas, respondí, señalando el suelo. Pero no tienen sentido. Lucas frunció el ceño y se acercó a mirar. Cuando vio las marcas en la nieve, se quedó callado unos segundos antes de encogerse de hombros. Debe ser algún animal. Vamos, entra. Vas a congelarte. Quise insistir, pero me di cuenta de que no me creería. A los ojos de los demás, todo parecía normal. Pero yo sabía que no era así. Esa tarde, mientras buscaba una linterna en un cajón del recibidor, encontré algo más, una pequeña libreta negra, escondida bajo un montón de revistas viejas. La libreta parecía antigua y estaba cubierta de polvo. La abrí con cuidado y comencé a leer. Las primeras páginas estaban llenas de nombres y fechas. Parecía un registro de personas que habían estado en la cabaña antes que nosotros. Pero a medida que avanzaba, el contenido se volvía más extraño. Frases escritas con desesperación, repitiéndose una y otra vez. No salgan de noche, no miren por las ventanas, no respondan a los golpes. Pasé la página con manos temblorosas y encontré la última anotación, escrita con tanta fuerza que la pluma había rasgado el papel. Ella no los dejará salir. El aire se me atoró en los pulmones. Cerré la libreta de golpe y miré a mi alrededor, como si esperara ver a alguien observándome. ¿Ella? ¿Quién era ella? Decidí que ya era suficiente. Necesitábamos irnos de esa cabaña. Subí al segundo piso y encontré a Sofía y Andrea decorando un pequeño árbol de Navidad que habían traído. Tenemos que irnos, dije con firmeza. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó Sofía, confundida. Esta cabaña no es segura. Hay algo raro aquí. ¿A qué te refieres?, preguntó Andrea. Les mostré la libreta y les conté sobre las notas que había encontrado. Al principio no me creyeron, pero cuando les enseñé los papeles, la expresión de sus rostros cambió. ¿Quién las dejó?, susurró Sofía. No lo sé. Pero no pienso quedarme para averiguarlo. Lucas y Pablo entraron en la habitación en ese momento, y cuando les contamos lo que estaba pasando, Lucas se rió. ¿En serio creen en esas tonterías? Es Navidad, por Dios. Alguien nos está jugando una broma. ¿Y las huellas?, pregunté. ¿Y los golpes anoche? Lucas no supo qué responder. Decidimos irnos esa misma tarde, pero cuando intentamos arrancar el coche, no encendió. La batería estaba muerta. Intentamos llamar a una grúa, pero no había señal. El viento había aumentado y la tormenta se intensificaba cada vez más. Nos quedaremos aquí hasta mañana, dijo Lucas. Ya se calmará la tormenta, pero yo sabía que no era la tormenta lo que debía preocuparnos. Esa noche, los golpes regresaron. Uno tras otro, más fuertes y constantes. Alguien, o algo, estaba afuera. Nos reunimos en la sala, sentados cerca de la chimenea, con las ventanas y puertas bien cerradas. Nadie decía una palabra. De repente, Sofía gritó y señaló hacia la ventana.
Volteamos a mirar y vimos una silueta, una figura femenina, con un vestido blanco y el rostro oculto por el cabello, de pie en medio de la nieve, mirándonos fijamente. No puede ser, murmuró Andrea. La silueta comenzó a caminar hacia la cabaña. Vayan al coche. Grité. Salimos corriendo, ignorando el frío y la nieve que nos cubría. Subimos al coche y Lucas intentó arrancarlo una vez más. Esta vez, el motor rugió con fuerza y las luces se encendieron. Miré por la ventana justo a tiempo para ver cómo la figura llegaba a la puerta de la cabaña. Entonces, sonrió. Lucas pisó el acelerador y nos alejamos de la cabaña tan rápido como pudimos. Nunca supimos qué era aquella figura, ni quién había dejado las notas. Pero una cosa era segura, la cabaña no quería que nos fuéramos, y, por poco, lo consigue. Santa no está solo. La noche de Navidad siempre fue especial para nosotros. Desde que mi esposo nos dejó, he hecho lo imposible para que mi hijo no sienta su ausencia. Año tras año, me esfuerzo en convertir la víspera en algo mágico, el árbol adornado, las luces parpadeando y el aroma a galletas recién horneadas invadiendo la casa. Pero este año, quise hacer algo más grande, algo diferente. Mamá, ¿de verdad Santa Claus va a venir a verme?, preguntó mi hijo, sus ojos enormes y llenos de esperanza. Sí, cariño. Esta noche vendrá a traerte un regalo especial. Sonrió con tanta ilusión que por un instante olvidé la soledad que se siente en estas fechas. Sabía que contratar a un hombre disfrazado de Santa no era algo habitual, pero había encontrado el anuncio en una página local, visitas de Santa Claus a domicilio. Haga que la Navidad sea inolvidable. Me puse en contacto con el número y un hombre muy amable me explicó cómo funcionaba. Santa vendría a las 9 de la noche, entregaría un pequeño regalo que yo misma había preparado, y se marcharía después de unos minutos. El precio era razonable, y la voz del otro lado del teléfono me inspiró confianza. ¿Vendrá con renos?, mi hijo siguió preguntando con entusiasmo. No, amor. Santa tiene que venir en coche porque las casas están muy cerca unas de otras. Se rió, aceptando mi explicación sin dudar ni un segundo. A las 8:30, lo mandé a ponerse su pijama mientras yo me aseguraba de que todo estuviera perfecto, la chimenea encendida, la sala decorada, y un plato con galletas y leche colocado cuidadosamente en la mesita del salón. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que había cometido un error. A las 8:55 de la noche, recibí una llamada del número desconocido. Contesté de inmediato. Buenas noches. Soy Santa, dijo una voz grave y ronca. Oh, sí. Buenas noches. Ya estamos listos, respondí con una sonrisa, intentando sonar natural. Estaré ahí en 5 minutos. Deje la puerta principal abierta. No quiero molestar con el timbre. Su petición me pareció extraña, pero accedí sin pensar demasiado. A fin de cuentas, quería que la experiencia fuera perfecta para mi hijo. Dejé la puerta entreabierta y regresé a la sala, donde mi pequeño ya estaba sentado en el sofá, con una manta sobre las piernas y la mirada fija en la ventana. 5 minutos después, escuché el sonido de la puerta abriéndose suavemente. «Está aquí, mamá», dijo mi hijo, brincando del sofá. Me giré hacia la entrada y lo vi, un hombre alto, vestido con el clásico traje rojo de Santa Claus, completo con botas negras, un cinturón ancho y una barba blanca algo desordenada. Sostenía un saco rojo sobre su hombro y su presencia llenó la habitación en silencio. «Ho, ho, ho. ¡Feliz Navidad!», exclamó con una voz que retumbó en la sala. Mi hijo chilló de emoción y corrió hacia él. Yo sonreí, aunque algo en mi interior me hizo tensar los hombros. Había algo raro en ese Santa Claus, tal vez eran sus ojos. No los podía ver bien por la poca luz, pero noté que no sonreían, a diferencia del resto de su rostro. O tal vez fue la forma en que cerró la puerta detrás de él, con un movimiento pausado y deliberado. ¿Le has dejado algo a Santa?, preguntó el hombre, mirando a mi hijo. Sí. Galletas y leche, respondió, señalando emocionado la mesita. Santa asintió lentamente y luego giró la cabeza hacia mí. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que no estábamos solos. De repente, escuché un ruido arriba.
Un golpe seco, como si algo pesado hubiese caído al suelo. Mi sonrisa se congeló y miré a Santa con el ceño fruncido. ¿Vino con alguien más?, pregunté, intentando sonar tranquila. Santa Claus no respondió. Se limitó a observarme en silencio, como si no hubiera entendido mi pregunta. Mi hijo, ajeno a todo, seguía hablando sin parar, contándole a Santa lo bien que se había portado ese año. ¿Perdón, escuchó eso?, insistí. Hay alguien arriba. Tal vez es un reno, respondió él, con una sonrisa torcida. Mi estómago se revolvió. Algo en su tono me hizo sentir que no estaba bromeando. Me obligué a actuar con normalidad, pero en mi mente ya estaba ideando qué hacer. Cariño, le dije a mi hijo, ¿por qué no traes el dibujo que hiciste para Santa? ¿Está en tu habitación? Sí. Gritó feliz y salió corriendo escaleras arriba. Apenas desapareció por el pasillo, di un paso hacia el hombre vestido de Santa. ¿Quién está aquí?, espeté en voz baja. No entiendo a qué se refiere, señora, respondió con un tono burlón. Solo vine a traerle un poco de alegría navideña. Sus palabras me helaron la sangre. Un segundo golpe se escuchó, esta vez más fuerte, como si algo o alguien se estuviera moviendo en el piso superior. Mis piernas temblaron, pero mi instinto me decía que debía mantener la calma. No podía alarmar a mi hijo. Voy a ver cómo está mi hijo, murmuré, retrocediendo hacia la escalera. El hombre no dijo nada. Se quedó allí, de pie, mirándome fijamente. Subí las escaleras lo más rápido que pude sin hacer ruido, y encontré a mi hijo en su habitación, buscando su dibujo bajo la cama. Mamá, no lo encuentro, dijo con frustración. No importa, cariño. Escúchame bien, me arrodillé a su lado y lo tomé de los hombros. Quiero que te escondas en el armario y no salgas hasta que yo te diga, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Solo hazlo por mamá. Es un juego, ¿sí? Tienes que quedarte muy callado. Mi hijo asintió, aunque sus ojos comenzaban a llenarse de miedo. Lo ayudé a esconderse en el armario, cerré la puerta y me levanté. Tenía que descubrir qué estaba pasando. Caminé por el pasillo y abrí la puerta de mi habitación con cautela. Al principio no vi nada extraño. Pero entonces, un ruido en el armario hizo que mi corazón se detuviera. Me acerqué lentamente y estiré la mano hacia la manija. La puerta se abrió de golpe. Un hombre salió de adentro, encorvado y respirando con dificultad. No llevaba disfraz, solo ropa sucia y un abrigo oscuro. Sus ojos estaban enrojecidos y su cara parecía demacrada, como si no hubiese dormido en días. Me llevé una mano a la boca para contener un grito. No le grite a Santa, murmuró con voz ronca. Retrocedí, tropezando con la cama y cayendo al suelo. El hombre avanzó hacia mí, pero en ese momento, la voz de Santa resonó desde abajo. Deja eso para después. Vámonos ya. El extraño se detuvo, gruñendo con frustración. Me miró una última vez antes de salir corriendo del cuarto. Lo escuché bajar las escaleras a toda prisa y luego el sonido de la puerta principal al abrirse y cerrarse con fuerza. Silencio. Corrí hacia la habitación de mi hijo y abrí el armario. Lo encontré allí, temblando y con lágrimas en los ojos. ¿Ya pasó el juego, mamá?, preguntó con un hilo de voz. Lo abracé con fuerza, sintiendo como mi corazón finalmente comenzaba a relajarse. No respondí, solo lo cargué y bajé las escaleras lentamente, asegurándome de que la casa estuviera vacía. La sala seguía exactamente como la habíamos dejado, el plato de galletas intacto, el árbol iluminado y las luces navideñas parpadeando suavemente. Pero el saco rojo que el hombre había traído ahora estaba en el suelo, vacío. No quise averiguar qué planeaban hacer. Solo tomé las llaves del coche, a mi hijo en brazos, y salí de la casa. Esa noche dormimos en un motel cercano. Llamé a la policía y les conté todo, pero no encontraron rastro del hombre disfrazado de Santa ni de su cómplice. Solo un par de huellas en la nieve que desaparecían en el bosque. Desde entonces, cada Navidad me aseguro de cerrar bien todas las puertas y ventanas. Mi hijo aún recuerda aquella noche, pero piensa que todo fue un mal sueño. Yo sé que no fue así. Santa no vino solo. El regalo del desconocido. Las luces de Navidad iluminaban la ciudad con un brillo inusual, aunque el aire helado parecía cortarlo todo.
Aquel día, las calles estaban llenas de familias apuradas, niños corriendo de un lado a otro y adultos cargados de bolsas. Yo también formaba parte del paisaje, caminando rápidamente mientras mi hijo me tomaba de la mano. «Mira, mamá, Papá Noel», dijo mi hijo, señalando con emoción hacia la esquina. Aún con el viento gélido, la sonrisa del pequeño fue suficiente para ablandarme. No me había dado cuenta, pero allí, al lado de un viejo farol, estaba un hombre vestido de Santa Claus. El disfraz estaba algo raído y el color rojo más desvaído de lo habitual, pero cumplía su función. «Ve a saludarlo», dije con ternura. Mi hijo soltó mi mano y corrió hacia él. El hombre miró hacia nosotros. Su sonrisa era amplia, aunque sus ojos, algo en ellos no me gustó. Eran inexpresivos, fríos, como si estuvieran viendo a través de las personas. «Feliz Navidad», dijo él con una voz grave y calmada. «Un buen niño como tú merece un regalo». Sin darme tiempo a reaccionar, sacó un pequeño paquete envuelto en papel dorado y lo puso en las manos de mi hijo. No llevaba ningún lazo ni tarjeta, solo una envoltura impecable y anónima. «No tenía que hacerlo», murmuré, un poco desconcertada. El hombre solo me miró, inclinó la cabeza y se alejó, caminando con lentitud por la calle hasta perderse entre la multitud. «¿Puedo abrirlo, mamá?», preguntó mi hijo, observando el regalo con emoción. «No aquí». «Vamos a casa primero», respondí, intentando ignorar la inquietud que empezaba a trepar por mi espalda. De regreso a casa, el frío de la calle parecía no querer abandonarme. Entramos y cerré la puerta con doble llave, un hábito que nunca antes había considerado necesario. Dejé que mi hijo se quitara el abrigo mientras yo encendía el árbol de Navidad. Las luces parpadearon y llenaron la sala con un resplandor cálido, aunque esa sensación de seguridad no terminaba de regresar. «Ahora sí, puedes abrirlo», dije finalmente, sentándome en el sillón. Intentaba disimular mi nerviosismo. Mi hijo rasgó con energía el papel dorado hasta dejar al descubierto una simple caja de cartón. La levanté con cuidado y la abrí lentamente. Dentro había un montón de papeles doblados. Al principio, no comprendí qué eran hasta que vi la primera imagen. Eran fotografías. La primera mostraba la ventana de nuestra sala. Reconocí las cortinas y el árbol de Navidad que acababa de encender. Pero no era una imagen cualquiera. Estaba tomada desde afuera, desde la calle. «¿Qué es, mamá?», preguntó mi hijo, notando mi expresión. «Nada, amor, son fotos feas, nada importante», respondí, intentando sonar calmada mientras apartaba las imágenes. No podía dejar que viera eso, pero yo sí las vi. Había una foto de nosotros dos saliendo de casa esa misma mañana. Otra, de mi hijo jugando en el jardín mientras yo hablaba por teléfono. Una más, donde ambos dormíamos en el sillón mientras la televisión seguía encendida. Todas estaban tomadas desde fuera, desde un lugar oculto. Cerré la caja de golpe y respiré profundamente. Intenté convencerme de que se trataba de una broma, una muy pesada. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Esa noche, acosté a mi hijo más temprano de lo normal. Me aseguré de cerrar todas las puertas y ventanas. Incluso corrí las cortinas. La sensación de ser observada no desaparecía. Me senté en la sala con la caja frente a mí, incapaz de ignorarla. Decidí revisar las fotos una vez más. Quizás, en mi paranoia, me había perdido algo. Fue entonces cuando la noté. En una de las últimas fotografías, al fondo, entre las sombras de la calle, se distinguía una figura. Era difícil de ver, pero estaba allí. La forma era alta y delgada. Parecía estar de pie, mirándonos desde la distancia. Revisé las otras fotos con cuidado. En algunas, la figura también aparecía. Siempre oculta, siempre vigilando. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana. Corrí ligeramente la cortina y miré hacia afuera. La calle estaba desierta. No había nadie allí, solo nieve cayendo suavemente, pero no me sentía tranquila. Intenté dormir, pero el sueño nunca llegó. Cada ruido, por mínimo que fuera, me sobresaltaba. La caja seguía sobre la mesa de la sala. No me atrevía a tocarla ni a deshacerme de ella. A las 3 de la madrugada, el teléfono sonó. Me incorporé de un salto, el corazón latiéndome con fuerza. Miré el reloj. ¿Quién llamaría a esa hora? Me acerqué con cautela y descolgué. «Hola», silencio.
¿Quién es?, insistí, intentando que mi voz no temblara. Del otro lado, solo escuché una respiración lenta y pesada. Me quedé petrificada. Dejé de jugar. ¿Quién es? La llamada se cortó. Dejé el teléfono sobre la mesa y retrocedí lentamente. Sentía que me faltaba el aire. Entonces lo escuché. Un golpe seco en la ventana de la sala. Me giré lentamente. La cortina seguía cerrada, pero la sombra de una figura se proyectaba a través de ella. Era alta y quieta. Permanecía de pie, justo al otro lado del vidrio. Mi cuerpo no respondía. No podía moverme ni gritar. Solo podía mirar. El golpe se repitió. 1, 2, 3 veces. Reuniendo el poco valor que me quedaba, corrí hacia la habitación de mi hijo. Lo tomé en brazos mientras él dormía profundamente y lo llevé conmigo al baño. Cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, abrazándolo con fuerza. Pasaron las horas. El ruido cesó, pero yo no me atrevía a salir. Solo cuando vi los primeros rayos de sol a través de la ventana diminuta del baño, reuní el valor para abrir la puerta. La sala estaba igual. El árbol seguía encendido y la caja seguía sobre la mesa, pero en la ventana había algo nuevo. Un mensaje, escrito con lo que parecía ser un dedo, empañando el cristal desde afuera. Nos vemos pronto. Llamé a la policía ese mismo día. Revisaron las fotos y la casa, pero no encontraron huellas ni rastros de alguien más. La caja no les dio respuestas. Simplemente, no había explicación. Decidí irme con mi hijo a la casa de mis padres por un tiempo. Pero, incluso lejos, sigo sintiendo que alguien nos observa. No sé quién era aquel hombre disfrazado de Santa. No sé cómo obtuvo esas fotos. Pero sé que volverá. Lo prometió aquella noche, y cumplirá su promesa. El juguete roto. Cada Navidad, el mismo árbol, las mismas luces parpadeantes, las mismas decoraciones. La única diferencia era que ella ya no estaba. Mi hermana, desaparecida hacía años, se había llevado consigo no solo su risa, sino también una parte de nuestra familia que nunca volvería a encajar. Aunque el paso del tiempo me había hecho creer que ya nada podría sorprenderme, esa noche cambiaría todo. Era el día 24 de diciembre. La casa estaba adornada con el mismo aire de festividad que solíamos tener, pero para mí, era solo una fachada que ocultaba la tristeza. Estaba solo, como siempre, tras la muerte de nuestros padres. Ellos ya se habían ido hacía tiempo, pero lo de mi hermana, eso aún dolía. La noche avanzaba tranquila, y mi taza de café se enfriaba sobre la mesa mientras observaba las luces del árbol de Navidad. Un árbol que nunca había dejado de adornarse, a pesar de la ausencia. No podía dejar de mirarlo, como si esperara que algo sucediera. Algo que, por alguna razón, sentía que ya había ocurrido. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. Algo pequeño y olvidado, rescatado de entre las ramas caídas y las decoraciones de siempre. Un juguete. Un juguete antiguo, con la pintura deslavada y la madera astillada. Reconocí al instante lo que era, aunque hacía años que no lo veía. Era la muñeca de mi hermana. Recuerdo cómo jugaba con ella. Era pequeña, tan feliz, siempre riendo mientras cuidaba ese muñeco como si fuera su hijo. Nunca se separaba de él, siempre lo llevaba a todas partes, incluso cuando mamá y papá discutían. Era su refugio. Yo nunca entendí por qué ese juguete era tan especial para ella. Mi hermana nunca hablaba mucho sobre él, solo lo acariciaba, lo abrazaba con ternura, y después, lo dejaba en su cama como si estuviera a salvo allí, esperando el próximo día. La muñeca parecía fuera de lugar en el árbol, su rostro cubierto de polvo y telarañas. Pero lo más extraño era que algo en ella no encajaba. Estaba rota. No estaba como la recordaba. Le faltaba una pierna. La pierna que mi hermana había querido tanto. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y una incomodidad inexplicable se apoderó de mí. La muñeca no debía estar ahí. No de esa manera. Mi hermana, ella había desaparecido sin dejar rastro. Y ese juguete, ¿por qué estaba de vuelta, tan deteriorado, como si hubiera estado esperando en silencio todo este tiempo? La inquietud me invadió,
y cuando tomé el muñeco en mis manos, el frío de la madera me paralizó. No sé por qué lo hice, pero en ese momento lo supe, tenía que guardarlo. Quizás, pensaba, como una especie de homenaje a mi hermana. Lo metí en una caja en el rincón de mi habitación, escondido entre otras cosas viejas, tratando de olvidar lo que había sucedido. Pasaron unas horas, pero algo seguía en el aire. Algo no estaba bien. Mientras estaba sentado en la mesa, me llegó una notificación en el teléfono. Era un mensaje, pero no de alguien que conociera. El número era desconocido, y el mensaje solo decía, "Te veo". La sensación de incomodidad se transformó en terror. Miré la pantalla durante varios segundos, pero no supe qué hacer. ¿Quién me estaba observando? ¿Qué quería esa persona? Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros, pero lo que más me perturbó fue el hecho de que la notificación había llegado en medio de la nada, sin razón aparente. Pensé que podía ser una broma, alguna clase de mensaje en cadena, pero el escalofrío que me recorría me decía lo contrario. No era una broma. Algo estaba mal, y el juguete de mi hermana parecía ser el único vínculo entre todo esto. Intenté no hacerle caso al mensaje. Pero el miedo seguía acechándome, creciendo con cada segundo que pasaba. La quietud de la casa me envolvía, y la oscuridad que comenzaba a filtrarse por las rendijas de la ventana solo aumentaba la ansiedad que sentía. No fue hasta que miré hacia el rincón de mi habitación que lo entendí. El juguete ya no estaba en la caja. Había desaparecido. El lugar donde lo había dejado estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Miré alrededor, pero no encontré nada. Sin embargo, algo estaba diferente. Una presencia extraña llenaba el aire. Mi corazón empezó a latir más rápido. Intenté racionalizar la situación. Tal vez había sido una ilusión, tal vez había movido el juguete sin darme cuenta. Pero lo sabía. Algo estaba mal. Algo siniestro estaba ocurriendo. Decidí salir de la habitación y revisar la casa. Cada paso que daba me hacía sentir más paranoico. Los ruidos en la casa, aunque normales, se volvían inquietantes. Las puertas crujían, las luces parpadeaban sin razón. En el pasillo, las sombras se estiraban de una manera que no podía comprender. Me sentí observado, como si alguien estuviera justo detrás de mí, esperando. De repente, el teléfono vibró nuevamente. Otra notificación, y esta vez el mensaje era más claro: "Te estoy observando desde el pasillo". El pánico se apoderó de mí. No sabía qué hacer. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo la oscuridad que me rodeaba. Y entonces, lo supe. La muñeca de mi hermana no había desaparecido. Ella estaba allí, en algún lugar de la casa. Pero, ¿cómo era posible? ¿Quién más podría haber movido el juguete? La sensación de ser observado se intensificó. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, la presión en el aire era palpable. Mi respiración se aceleró. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando vi, al final del pasillo, una figura oscura que no estaba allí antes. Era una silueta, inmóvil, observándome. La figura no tenía rostro, solo una sombra que se desvanecía lentamente mientras el aire a su alrededor parecía volverse más espeso. Un sonido quebró el silencio. Un crujido, como si algo estuviera acercándose. Entonces, el mensaje llegó. Esta vez, una palabra. Solo una: corre. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí, sin pensar, sin mirar atrás. No sabía lo que estaba persiguiéndome, pero el terror era más fuerte que cualquier lógica. Subí las escaleras, tropecé, pero seguí corriendo hasta llegar al ático. La puerta se cerró tras de mí con un golpe seco. De repente, todo se detuvo. El silencio se instaló. Mi respiración se aceleró, mis manos temblaban. Miré a mi alrededor. El ático estaba oscuro, pero algo me detuvo. Al fondo, en una esquina, vi la muñeca de mi hermana. Estaba allí, perfecta, como si nunca hubiera estado rota. Mi mente estaba a punto de colapsar. Sentí una presencia detrás de mí, una fuerza invisible que me empujaba hacia la muñeca. Me acercaba lentamente, mi cuerpo temblando de miedo, cuando algo me golpeó en la espalda. Caí al suelo, y al mirar hacia arriba, vi la figura, ahora más cerca. Estaba real, tan real como yo.
Me observaba sin decir una palabra. Y en ese momento, supe que no estaba solo. Era ella. Mi hermana. La voz en la chimenea. Era la víspera de Navidad, y la casa, como siempre, se llenaba de una tranquilidad tensa, esa sensación que acompaña las celebraciones cuando lo que se tiene en mente son más las expectativas que la realidad. Los niños ya estaban dormidos, o al menos eso esperaba. La casa estaba decorada con luces de colores, el árbol resplandecía en su rincón y los regalos, cuidadosamente envueltos, aguardaban bajo él. Cada año, me encargaba de colocar los regalos en su lugar, sin hacer ruido, sin interrumpir el sueño de mis hijos. El aire en la casa estaba impregnado de un leve olor a pino y a esa mezcla agridulce de chocolate caliente y la fragancia de los adornos. La chimenea estaba apagada, pero una calidez inusitada llenaba el ambiente. Mientras me agachaba para colocar los últimos regalos, una sensación extraña me recorrió la espina dorsal. No sabía si era el cansancio o el ambiente de festividad, pero algo me incomodaba. Fue en ese momento cuando lo escuché. Un susurro suave, casi imperceptible, provenía de la chimenea. No era el crujido de la madera al quemarse, ni el viento moviendo los cables de las luces. Era algo diferente, algo más cercano. Como si alguien estuviera hablando en voz baja, como si se dirigiera a mí sin que los demás pudieran oírlo. El sonido provenía de la profunda cavidad de la chimenea, como si alguien estuviera escondido allí, esperando. Mi corazón dio un salto. Pensé que tal vez la casa hacía ruidos, algo normal, pero el susurro persistió. Volví a escuchar las mismas palabras, casi inaudibles. Te he estado esperando. Me quedé paralizado por un momento. ¿Qué diablos era eso? Mi mente empezó a analizar las posibles explicaciones. Podría ser el viento, la casa vieja, o alguna corriente que jugaba con las estructuras, pero había algo en esa voz que no se sentía normal. No podía ignorarlo. Me levanté de un salto, con las manos temblorosas, y me acerqué a la chimenea, el único lugar en la casa donde podría haberse originado ese sonido. Miré a mi alrededor, asegurándome de que no hubiera nadie más en la sala. La casa parecía vacía, pero el sonido seguía ahí, apenas audible, pero claro. Te he estado esperando. No podía entender cómo una voz tan clara pudiera salir de la chimenea. Me agaché, tratando de escuchar mejor. Mis ojos recorrieron las viejas maderas, las piedras que formaban la chimenea, y me pregunté si algo se había colado entre las grietas, alguna rama del árbol o un animal. Sin embargo, al mirar más detenidamente, noté algo extraño. Las paredes de la chimenea no estaban como deberían. Había algo en ellas que no encajaba. Unas pequeñas huellas, marcas rojas, casi imperceptibles, que se veían a simple vista, pero que no correspondían a la estructura normal de la casa. Y las ranuras de ladrillo no eran tan regulares como solían ser. Un sudor frío me cubrió la frente mientras una extraña sensación de inquietud me invadía. Decidí investigar más de cerca. Aunque mi mente me decía que todo esto era una paranoia navideña, algo en mi interior me empujaba a descubrir la fuente de esa voz. A medida que me acercaba más, la voz se hizo más clara, como si intentara hacerse escuchar. No era una voz humana común, sonaba distorsionada, como si estuviera pasando por un filtro, como si el sonido se comprimiera entre las paredes frías de la chimenea. ¿Por qué no me escuchas? Siempre has estado ignorándome. Mi primer impulso fue dar un paso atrás, pero la curiosidad me venció. Con la respiración contenida, tomé una linterna y comencé a examinar las paredes con más detalle. El susurro no cesaba. Ignóralo, me decía mi mente, pero las palabras, las mismas palabras de siempre, me empujaban a seguir adelante. Al mover algunos trozos de ladrillo, me encontré con una grieta más grande. Era pequeña, pero suficiente para que mi dedo pudiera atravesarla. Y en ese instante, la voz dejó de ser un susurro. Fue como si algo en el interior de la chimenea se hubiera despertado. Algo que había estado esperando demasiado tiempo. La luz de la linterna iluminó algo que estaba oculto dentro de las paredes. Lo que vi hizo que mi estómago se revolviera. No era un objeto, no era algo que pudiera haber sido almacenado allí por accidente.
Era algo mucho más macabro. Una serie de objetos dispersos por la cavidad, muñecas rotas, restos de ropa vieja, objetos deteriorados. Pero lo peor, lo más aterrador, fue lo que estaba en el centro de todo. Una pequeña figura humana hecha de lo que parecía ser una mezcla de trapos, hilos y polvo. Un muñeco antiguo. No era un muñeco común. Sus ojos, aunque de porcelana, parecían moverse cuando los mirabas. Y había algo en la forma en que estaba colocado, que me hizo estremecer. El muñeco parecía estar mirando hacia mí, como si me estuviera esperando, tal como la voz había dicho. Mi respiración se aceleró. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué hacía ese muñeco en el interior de la chimenea? Mientras intentaba asimilar lo que estaba sucediendo, la voz volvió, esta vez más fuerte, más urgente. Te he estado esperando. Te he estado esperando mucho tiempo. La sensación de ser observado se intensificó. Fue como si los ojos del muñeco realmente estuvieran clavados en los míos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no podía dejar de mirarlo. Me quedé allí, paralizado, incapaz de moverme. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. Con un esfuerzo, traté de romper el silencio. Me alejé de la chimenea, el muñeco aún en mi mente, y traté de pensar con claridad. Había que dar explicaciones racionales. Al fin y al cabo, eso era solo una construcción antigua, y el muñeco probablemente había sido colocado allí por alguien antes de nosotros. Pero en ese momento, mi hijo mayor, que debía estar dormido, apareció en la puerta del salón. Sus ojos estaban llenos de confusión y algo más, algo que no comprendí. Caminó hacia mí sin decir palabra, pero se detuvo cuando vio la chimenea. Su mirada se fijó en la grieta que yo había descubierto. Y entonces, sus palabras me helaron por completo. Papá, ¿quién es ella? ¿Por qué está aquí? Miré a mi hijo, que señalaba hacia la chimenea. Miré el muñeco. Y entonces, con horror, entendí lo que había sucedido. No era un muñeco cualquiera. Era el mismo muñeco que mi esposa había tenido cuando era pequeña. El mismo que había desaparecido en circunstancias extrañas, justo antes de su muerte. Una punzada de terror recorrió mi columna. Miré a mi hijo, pero ya no estaba allí. Solo quedaba la casa en silencio absoluto, como si todo hubiera desaparecido. Sin embargo, la voz volvió, y esta vez me susurró algo mucho más aterrador. Ahora, nunca más podrás escapar. Una sombra, que no era humana, se desvaneció lentamente en el aire, y en ese momento, la chimenea se cerró por completo, como si nunca hubiera existido. La fuga navideña. Era la Nochebuena, y el frío se había hecho más denso a medida que la ciudad se sumergía en la oscuridad. La calle estaba desierta, excepto por las luces intermitentes que parpadeaban en los escaparates de las tiendas cerradas. Todo estaba en silencio, casi como si el mundo entero estuviera esperando el momento de la celebración. No era un día cualquiera para trabajar, pero el turno extra de Nochebuena caía sobre mí. A veces, la vida de conductor de autobús está hecha de horarios y destinos imprevistos, y esa noche, mi último recorrido parecía no ser diferente. Había tomado la ruta habitual. Unos pocos pasajeros dispersos, algunos cansados, otros ansiosos de llegar a sus destinos para reunirse con la familia. La radio emitía canciones navideñas, la mayoría de ellas tan alegres que resultaban casi insoportables para el ambiente nocturno. Como era de esperar, el tráfico era casi nulo y la ciudad parecía más vacía que nunca. A medida que nos acercábamos a la periferia, donde el último tramo de la ruta se volvía más oscuro y desolado, mi mirada se perdió por un momento en el retrovisor. La noche era extraña, pero no era algo que no hubiese visto antes. Entonces, cuando me disponía a hacer la siguiente parada, noté una figura solitaria en la acera. Un hombre, caminando rápido, con paso inseguro, como si estuviera huyendo de algo o alguien. No era raro ver a gente esperando un autobús a esa hora, pero había algo en ese hombre que me dio una sensación incómoda. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una bufanda gruesa, pero los ojos se veían asustados. Me costó trabajo identificarlo,
pero la forma en que miraba hacia atrás me hizo decidirme rápidamente. Frené el autobús, dejándolo en la parada, y esperé que subiera. El hombre se acercó con una rapidez que rozaba lo urgente, casi como si no tuviera tiempo que perder. Sus ojos brillaban con un temor palpable. Cuando subió, no dijo nada al principio. Solo caminó hasta el fondo del vehículo y se sentó, como si la simple acción de entrar al autobús fuera un alivio para él. Observé su rostro en el espejo mientras arrancaba el autobús. No parecía ser alguien que viviera cerca de la zona, al menos no de esa parte de la ciudad. Su ropa era cara, pero desgastada, como si hubiese estado corriendo por un largo tiempo. Estaba sudando a pesar del frío, y sus manos temblaban mientras las mantenía firmemente aferradas al asiento. Finalmente, se inclinó hacia adelante, hacia mi retrovisor, y habló en un susurro bajo, lo suficientemente bajo como para que solo yo pudiera escuchar. ¿Estás seguro de que no me sigue? No supe qué responder, así que solo hice una mueca y mantuve la mirada fija en la carretera. El silencio que llenó el autobús fue incómodo. El tipo parecía estar esperando una respuesta, pero no tenía idea de lo que estaba hablando. Fue entonces cuando volví a mirarlo, y la expresión de sus ojos me heló la sangre. Había algo en ellos, algo que no estaba bien. «Me está siguiendo», repitió, con una voz rasposa, como si llevara días sin hablar con nadie. «No le sigo, ¿por qué lo pregunta?», respondí, manteniendo la calma, pero mi mente comenzaba a cuestionar lo que estaba pasando. El hombre no dijo nada más por un largo rato. Se quedó allí, inmóvil, observando por la ventana, como si estuviera esperando algo. El autobús siguió su camino, y a medida que nos adentrábamos más en la oscuridad, el hombre comenzó a moverse inquieto en su asiento. Miraba hacia atrás, miraba por la ventana, y a veces sus dedos se apretaban contra la tapicería de la silla como si intentara no caer en un pánico absoluto. Lo vi claramente, dijo de repente, haciendo un esfuerzo por controlar su respiración. Estaba a lo lejos, pero lo vi. Alguien, se está acercando. No pude evitar pensar que estaba delirando, pero el miedo en su voz era real. Fue entonces cuando algo en mi interior me hizo mirar al retrovisor una vez más. Y ahí, en el fondo de la carretera, vi algo que no debería haber estado allí. No podía decir qué era exactamente, pero había una figura, o al menos algo que parecía una figura, caminando a lo lejos. Era difícil de distinguir, pero el movimiento era inconfundible. Caminaba a un ritmo constante, sin prisas, pero con una especie de propósito. Era como si estuviera siguiendo el autobús, y la sensación en el aire cambió de manera sutil, pero inquietante. «El tipo que me sigue», dijo el hombre, con un susurro casi inaudible. «Tiene esa forma, esa figura extraña. No puedo verlo bien, pero puedo sentirlo. Está cerca». Mi piel se erizó y por un segundo, el autobús pareció ir más lento. Era una sensación extraña, como si una presión invisible se estuviera acumulando a nuestro alrededor. El hombre, con sus ojos casi desorbitados, me miró desesperado. Su rostro ya no estaba oculto bajo la bufanda, y ahora podía ver la expresión de pavor que reflejaba. El tipo no estaba loco, algo realmente le estaba sucediendo. No podía apartar la vista de la carretera, pero la imagen en el retrovisor seguía ahí, cada vez más cerca. Mi pulso se aceleró, y aunque intenté convencerme de que todo debía ser un juego de luces o mi imaginación, sabía que algo no estaba bien. «Detenga el autobús», gritó el hombre de repente, con una urgencia que me heló. «Deténgalo ahora». Aceleré un poco, pensando que tal vez necesitaba llegar más lejos, que tal vez me estaba dejando llevar por el miedo del pasajero. Pero no duró mucho. Justo cuando doblamos una esquina, una sombra apareció frente a mí. No era una persona, no podía serlo, era una figura oscura que cruzó la calle con una velocidad inhumana, casi como si se deslizara en lugar de caminar. No la pude distinguir bien, pero la sensación de ser perseguido se intensificó de inmediato. El hombre gritó otra vez, ahora con desesperación. «Dígale que se detenga, ya está aquí». No sabía qué hacer. La figura continuaba en la carretera, acercándose con cada segundo. Fue cuando me di cuenta de que la sombra no se reflejaba en el espejo retrovisor. No había una forma humana, nada que pudiera identificar como un ser vivo. Miré al hombre, cuyos ojos ahora se llenaban de lágrimas de terror. «¿De qué está huyendo? ¿Qué es lo que lo sigue?», pregunté, mi voz temblorosa, pero él solo me miró con una mirada vacía. «No lo sé.
Solo sé que está aquí. Ha estado siguiéndome durante días. No me dejará ir. De repente, el autobús se detuvo con un fuerte estruendo, como si alguien lo hubiera frenado en seco. Los frenos chirriaron y, en un abrir y cerrar de ojos, la sombra estuvo justo frente a nosotros, tan cerca que podía escuchar su respiración pesada, como si estuviera dentro del vehículo. La figura nunca entró. No hubo un golpe ni un ruido más. Solo silencio. Pero la sensación de presión aumentó tanto que casi me ahogué. Miré al pasajero, pero ya no estaba allí. Había desaparecido. Fui el único que quedó, en medio de la oscuridad, en una carretera vacía, con el eco del miedo aún resonando en mis oídos. Y por más que miré, no hubo señal del hombre ni de la sombra. Solo la luz débil de mi autobús iluminando una noche navideña que jamás podría olvidar. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.